Buenos días, me presento, mi nombre es Rodrigo Hurtado, soy abogado y tengo el gusto de dictarles en estas siguientes 3 horas el módulo de contratación del Estado. Tengo entendido que es un curso de gestión pública en el cual solo han llevado o van a llevar, por mucho, una clase de contratación del Estado, ¿correcto? Sí. Para conocernos un poco más, ¿cuántos de ustedes trabajan en el sector público? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes trabajan en entidades que le venden al Estado o son consultores independientes? Magnífico, excelente, muy bien. ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿Contadores? ¿Administradores? Muy bien. ¿Arquitectos? ¿Ingenieros? ¿Qué me estoy olvidando? Estudiantes, claro que sí, siempre hay estudiantes a veces, ¿no? Bueno, en resumen, yo como muchos de ustedes también he trabajado en el sector público, he sido jefe de logística, jefe de abastecimiento y también en entidades privadas, en empresas que venden al Estado. Y también en el órgano rector de las contrataciones públicas, que es el OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que está acá en Jesús María, frente al costado de los japoneses. Y también, bueno, soy profesor de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría y de distintas universidades como San Martín y San Antonio. ¿Okay? Entonces, la idea del día de hoy es resumir lo que se hace en un curso de 180 horas, o por lo menos en estas 3 horas que tenemos. ¿Okay? Entonces, no va a ser un curso especializado, es posible hacerlo, a menos que usted haya llevado antes curso de contratación del Estado. ¿Alguno de ustedes ha llevado antes curso de contratación del Estado? ¿Algún curso? Claro, entonces sería imposible. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es darles a ustedes un panorama general de las contrataciones del Estado. Y vamos a empezar poco a poco para que ustedes tengan un conocimiento, por lo menos un alcance general. Y empezando desde el principio, desde conocer que en el país, en el Perú, hay 2.793 entidades públicas. Las entidades donde ustedes trabajan es una entidad de estas 2.793. Hablamos de gobiernos regionales, municipalidades, empresas del Estado, ministerios, proyectos, programas, etc. Todas en total suman 2.793 entidades públicas. Y estas entidades públicas compran bienes, servicios y contratan ejecución de obras por el orden de 40.000 millones de soles en promedio. 40.000 millones de soles. Para ser específicos, por ejemplo, en el año 2014 contrataron por 44.774, esto está en millones de soles. Es decir, las 2.793 entidades públicas que hay en el Perú, cuando quieren contratar un bien, un servicio o ejecutar una obra para cumplir sus fines institucionales, porque recuerden que la razón de ser de cada entidad pública es cumplir un objetivo social. Eso es por lo que existe cada entidad pública. Y para eso necesitan comprar bienes, servicios u obras para llegar a esa finalidad social. Y en conjunto, en el Perú, el conjunto de 2.793 entidades públicas contrataron en el año 2014 por 44.774.40. Estas cifras las da la Oficina de Estudios Económicos del OCE. Del año 2015 todavía no hay una cifra exacta. Se estima que va a ser menos. Se estima que está en el orden de los 40.000, 42.000 máximos. Esa es menor a esta cifra, en el año 2015. Pero la cifra aún es definitiva. Y lo importante, esto lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, sí, esto es muy interesante. Vamos a ver otro ratito. Y lo importante, y es la base de todo curso de contratación pública, que ustedes sepan que toda contratación que efectúa cualquier entidad en el país está compuesto por 3 fases: actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual.
cuando cualquiera de estas 2.793 entidades públicas quiere comprar un bien, un servicio, o ejecutar una obra, lo que sea, quiere comprar computadoras, quiere construir un puente, quiere construir un colegio, quiere contratar el servicio de vigilancia, contratar el servicio de limpieza, comprar hojas, lo que sea, siempre tiene que llevar a cabo un procedimiento de contratación. Esto se llama procedimiento de contratación. Y el procedimiento de contratación está compuesto por 3 fases: actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. En la primera fase, lo que hace la entidad pública es determinar las características del bien, servicio u obra que necesita para satisfacer la necesidad pública, para cumplir su objetivo social. Porque toda entidad pública tiene planes: su plan institucional, su plan estratégico, su plan en el cual se dice para qué existe esa entidad. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, por ejemplo, en Puno, el analfabetismo de los niños menores a 10 años es del 60%. Y en mi plan estratégico, a 5 años, yo necesito que este porcentaje de analfabetismo baje al 10%. ¿Me siguen? Entonces, en teoría, ¿cierto?, en el mundo ideal, todas las entidades del Perú deberían tener estos índices. Porque si en el país no hay indicadores, nunca vamos a avanzar. Entonces, lo que compra cada entidad del Estado debe estar reflejado en su plan estratégico, en su plan operativo, en todos sus planes. Y cada cosa que compra tiene que tener como objetivo algo en su plan. Por ejemplo, reducir el índice de analfabetismo en Puno. Por eso cuando construye el Ministerio de Educación un colegio, no lo construye porque quiere construirlo, lo construye porque quiere satisfacer una necesidad que ha sido visualizada en su plan porque hay una deficiencia en sus indicadores. Bueno, el analfabetismo que lo ha señalado sus indicadores. ¿Okay? Y eso se realiza en la primera etapa, en los actos preparatorios, donde la entidad pública determina qué necesita, qué bien, servicio u obra necesita para satisfacer esta necesidad social. Y eso debería ser en todas las entidades públicas. En la segunda fase, en la fase de selección, la entidad pública va a salir al mercado. Va a salir al mercado para ver cuál es el mejor proveedor que le ofrece el mercado para contratar ese bien, servicio u obra. Y en la tercera fase estamos ante un contrato. Ante un contrato que suscribe la entidad con el postor adjudicatario, con el postor que se termina en la segunda fase. Supongo que ustedes ya han llevado la clase de Derecho Administrativo, ¿no es cierto? Pero sí han llevado, pero es un curso de gestión pública y tiene que ver con el Derecho Administrativo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver entonces. Vamos a ver un poco sobre eso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando una entidad del Estado, cualquiera de estas 2.793, quiere comprar un bien, servicio u obra, tiene que llevar a cabo todo este procedimiento de selección, estas 3 fases, que son la materia de la clase del día de hoy? ¿Por qué tiene que llevar esta fase y esta fase? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir al frente donde Gani Montero y dice: Gani Montero, tú que eres la mejor empresa del país, tú que siempre haces todo bien, construyeme este colegio? ¿Por qué no puede ir donde Iraoka y decirle: oye Iraoka, tú que tienes la mejor garantía en todo el país, yo sé que tú me vas a cumplir, y si no me vas a responder el producto, quiero comprarte esta computadora? ¿Por qué tiene que llevar a cabo todo este procedimiento de selección que dura 3, 4, 5 meses? Si todo sale bien, si no es más. Y la respuesta está en la Constitución, en la norma de mayor jerarquía en el país. Me dijeron que acá no hay abogado, ¿no? Pero es importante que sepan que la norma de mayor jerarquía en el país es la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 76, le dice: oye, entidad pública,
Cuando tú compres algo con dinero de todos los peruanos, con recursos públicos, tienes que hacer el procedimiento establecido en la ley. Y el procedimiento que establece la ley se encuentra en la Ley de Contrataciones del Estado. La ley, el decreto legislativo 1017 estuvo vigente desde el 1 de febrero del año 2009 y su reglamento igualmente estuvo vigente desde el 1 de enero del año 2009. El decreto legislativo 1017 y el decreto supremo 184-2008-EF. Eso es lo que estuvo vigente hasta enero de este año. Es la Ley de Contrataciones del Estado, que es una norma de desarrollo constitucional, porque tiene su origen en la Constitución, porque el artículo 76 de la Constitución dice que los procedimientos que regulen las compras públicas tienen que ser por ley, es decir, por una norma de rango legal, y el decreto legislativo tiene rango de ley. Por eso siempre, cuando se regule la contratación de una entidad pública, tiene que ser mediante una norma que tenga rango de ley, porque así lo dice la Constitución. Ahora vamos a ver un poco más. Vamos a ver, porque es una clase de gestión pública y tenemos que conversar un poco más sobre el porqué de las cosas. Vean, este de acá son las compras públicas desde el año 2010 al año 2014, y ya les dije que en el año 2015 es igual o menos de 42.000 millones. La Ley de Contratación del Estado entró en vigencia el decreto legislativo 1017, ¿qué fecha les dije? No me digan, 1 de febrero del año 2009. Y ha estado vigente hasta enero del año 2016, vamos a ver eso ahorita. Leyendo estas cifras, ¿qué pueden leer de estas cifras? ¿Qué les dicen estas cifras? ¿Qué les dicen? ¿Ah? Se ha ido aumentando el monto de... Muy bien. El año 2010-2011 se compraba por medio de 30.000. Y de repente el año 2012 hubo un gran incremento, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver porque el año 2012 hubo cambios significativos en la Ley de Contrataciones y en su reglamento. Cambios significativos que promovían la mayor participación de empresas, como por ejemplo, para el año 2009 se pedía que toda empresa que quiera venderle algo al Estado tenga que presentar una garantía de seriedad de oferta. Entonces, conjuntamente con su propuesta, tenía que presentar una garantía. Y muchas empresas pequeñas no podían presentar esa garantía porque era un costo adicional. Entonces, eso hacía que pocas empresas participen en los procedimientos de selección. Ante esas y otras barreras de acceso, se modificó sustancialmente la Ley de Contrataciones en el año 2012. Sustancialmente. Y como resultado de índices de indicadores, como resultado concreto, se tiene que se vendió más. ¿Okay? Pero ¿qué más podemos leer de esas estadísticas, de esos números? ¿Qué más me dicen esos números? ¿Qué más pueden leer? ¿Qué pasa el año 2012, 2013, 2014, 2015? ¿Ah? No, está bien. Sí, es correcto, pero en las estadísticas de 2013 a 2014 como que se estancó, ¿no es cierto? O sea, ya estamos en un sitio en que ya no hay un avance en las contrataciones. Si yo les digo que en el año 2014, cuando se compró 44.774.40 millones, que parece significativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grupo económico más grande del país? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál? Muy bien, el Grupo Romero. El Grupo Romero es el grupo económico más grande del país. El año 2014, el Grupo Romero movió 4.525 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto? 4 por 12, no creo que 13.000 millones, 14.000 millones de soles.
El segundo grupo es el precio. Movió 3.914 millones de dólares. El tercer grupo, Buenaventura, que viene Gloria, que viene lo demás, que a partir del tercero no suben de 3.000 millones de dólares, es decir, de 10.000 millones de soles. El Estado peruano, con sus 44.000 millones de soles, mueve más que los tres grupos económicos más grandes del país. Entonces, quien realmente mueve la economía del país es el Estado peruano, con sus contrataciones. ¿Recuerdan ustedes el año 2009 que hubo la crisis financiera internacional? ¿Recuerdan? Y hubo tres motivos por los cuales se dicen los que saben, los economistas, por los cuales no, digamos, estuvimos sumergidos en esa crisis. ¿Cuáles fueron, recuerdan? Número uno, China. Porque las exportaciones iban a China y China no estaba en este momento de crisis. Número dos, también muy importante, ¿no es cierto?, junto con la remesa. Y tercero, porque el año 2009 salieron los famosos decretos de urgencia de los colegios emblemáticos, ¿recuerdan? Salieron los famosos decretos de urgencia que establecían plazos mucho más pequeños para que el Estado compre, para que el Estado ejecute, para que el Estado gaste más rápido, para que mueva el dinero. Y eso es una de las razones por las cuales se señala que no estuvimos inmersos también en esa crisis, porque gastamos y movimos. Pero estas cifras que parecen grandes, que parecen significativas, que son 3 veces más del grupo económico más grande del país, los 3 grupos económicos más grandes del país, no es tan cierto. Porque si yo les digo que en el año 2014 las entidades públicas tenían presupuestos en total por 94.951 millones de soles. El presupuesto de las entidades públicas en conjunto en el año 2014 llegó a 94.951 millones de soles. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto dejó de gastar el Estado o cuánto pudo gastar el Estado? 50.000 millones de soles más. 50.000 millones de soles más. ¿Cuánto cuesta hacer un colegio? ¿Alguno de ustedes trabaja en educación? ¿Un sector parecido? ¿O es ingeniero de repente? ¿Arquitecto? ¿Cuánto cuesta hacer un colegio? 10 millones más o menos, considerando el perfil, el expediente, la construcción de la obra y el equipamiento. ¿Cuánto cuesta hacer un hospital? Uno grande puede costarte ya enorme, con perfil, expediente, la obra, el equipamiento, hasta 100 millones, ya, pero ya máximo, ¿no? Máximo. ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales pude hacer con 50.000 millones de soles? ¿Cierto? 50.000 millones de soles. Dígame, doctor. Esos 90.000 millones de soles que estaba mencionando, ¿fueron los presupuestados o eran los que también incluyen el gasto corriente del Estado? No, solo para compras. Solo para compras. Solo para compras. Eso estuvo, los planes anuales de contratación de las entidades llegaron, modificados, llegaron hasta 94.951 en conjunto. Solo para contrataciones nada más. No es para personal, no es para otras cosas, solo para contrataciones. ¿Ve? Otro día. Hay un tema, por ejemplo, dentro del gobierno central, no locales, por ejemplo, en un ministerio cuando hay cambios de directivos y cada unidad orgánica tiene un perfil institucional. Sí. El cambio de directivos, los nuevos directivos vienen con otras ideas, Claro. no cumplen, no ejecutan. Y por ejemplo, tiene una cosa, acá en Perú estamos acostumbrados a legislar, como se dice, en negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien se ahogó en la playa porque alguien lo empujó. Entonces, una ley que dice se prohíbe que se nade en la playa, ¿no? En vez de ir al fondo del asunto. Y el ejemplo típico lo tienes en los gobiernos regionales. ¿Qué pasó? Se identificaron que hay gobiernos regionales corruptos, eso nadie lo puede negar, a Ancash, ¿qué más? Tumbes, ¿cierto? Entre otros. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Se prohíbe la reelección. A mí eso me parece una mala decisión. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a llevar a cabo un proyecto, tú tienes que hacer, por ejemplo, para hacer una obra, tú tienes que hacer un perfil. Y ese perfil te demora por unos 6 meses, ¿ok? Y luego el estudio de factibilidad.
otros 6 meses por lo menos, si no es hasta 1 año. Luego tienes que hacer el expediente y luego tienes que hacer la obra, ¿no es cierto? Ya, cuando tú has hecho el expediente, ya acabó tu gobierno y viene el nuevo gobernador. ¿Tú crees que el nuevo gobernador va a hacer una obra que se originó en su rival, en el gobierno pasado? ¡Jamás! Y el nuevo gobernador que viene con su nueva gente. Y su nueva gente viene a aprender, porque la ley de contrataciones no es fácil. La ley de contrataciones hay que aprenderla. Entonces, es justo, eso es algo muy importante. Vamos a echarle la culpa al funcionario supuestamente ineficiente que no sabe gastar, porque eso tenemos que ver todos los días, ¿no? El funcionario es ineficiente, no sabe gastar, no sirve para nada. O vamos a echarle la culpa a la Contraloría. A la Contraloría que por su forma de hacer control tan incisivo hace que el funcionario público ya no trabaje por gestión. En el Perú, el funcionario público ahora trabaja por miedo. ¿Cuántos años hay de responsabilidad civil? Tú te equivocas en el procedimiento de selección en hacer algo, ¿ok? Y ya al final ya, bueno, pasa eso, nadie se da cuenta, tú te vas a tu casa, te jubilas, estás jugando con tus nietos y te llega un hallazgo del Sistema Nacional de Control, de Contraloría. ¿Sabes cuántos años es de responsabilidad? 10 años. Tú te jubilas, estás jugando con tus hijos y a los 9 años te llega un hallazgo y te dicen, tienen 3 días para responder el hallazgo. O sea, ¿no te acuerdas lo que hiciste ayer? ¿Te acuerdas lo que hiciste hace 9 años? ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese contexto estamos hoy. Y es una realidad. Y eso no lo digo yo. El director técnico normativo del OCE ha sacado un artículo que justamente se llama esto, que es Sandro Hernández. Muy buen artículo. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a estar en este círculo vicioso o es hora de hacer un cambio radical? Y la respuesta la ha dado el MEF con el OCE. Y el MEF con el OCE ha hecho un cambio radical. Y el cambio radical está en la nueva ley de contrataciones del Estado, la ley 30225. La ley 30225 es una nueva ley de contrataciones, no es una modificación, no es un perfeccionamiento a la ley que había antes, es una ley completamente nueva, una ley que vuelve a creer en el funcionario público, vuelve a creer en su idoneidad y le da mucha responsabilidad y sobre todo mucho factor discrecional para que pueda tomar decisiones de gestión. Y eso es lo importante. Esta ley, la ley 30225, ha sido reglamentada con el Decreto Supremo 350-2015-EF. Y ambas normas, ley y reglamento, están vigentes desde el 9 de enero del año 2016. Toda compra de un bien, un servicio o una obra que realice una entidad pública está vigente, se hace a partir de la nueva ley de contratación del Estado, a partir del 9 de enero del año 2016, y es lo que vamos a ver en resumen el día de hoy en estas siguientes horas que tenemos. Sin embargo, es importante que ustedes por lo menos sepan que la normativa de contratación estatal no se agota en esta ley y su reglamento. Hay otros documentos emitidos por el órgano rector, como las directivas, las opiniones, los pronunciamientos, acuerdos a la pena, etc., que son algunos de obligatorio cumplimiento y algunos criterios que tienen que seguir todo funcionario público y toda empresa que le quiera vender algo al Estado. Quisiera un poco hacer un recuento de lo que es el derecho administrativo, ¿ok? Porque me han dicho ustedes que todavía no hacen clase para que lo tengan claro. A ver. Las entidades del Estado se expresan a través
de actos de administración interna, actos administrativos, hechos administrativos, reglamentos y contratos. ¿Okay? Eso ténganlo clarísimo. ¿Sí lo sabían? ¿Sí se habían dicho? Perfecto. Los actos de administración interna son también llamados actuaciones administrativas, son actos que emite la entidad pública, pero queda al interior de su institución. No surten efectos en terceros, en administrados. En la primera fase, nosotros tenemos actos de administración interna, porque todos los actos que se lleven a cabo en la primera fase solo son al interior de la entidad. Se designa al comité especial, es un acto que queda al interior de la entidad. Se aprueba el plan anual de contrataciones, también queda al interior de la entidad. En la segunda fase tenemos actos de administración interna y también tenemos actos administrativos. Los actos administrativos son las manifestaciones de las entidades públicas que generan derechos u obligaciones en los administrados, que alteran su esfera jurídica. Los actos administrativos por excelencia en la segunda fase estamos, por ejemplo, ante la buena pro. La buena pro es un acto administrativo, la descalificación de la propuesta, la admisión de la propuesta. Ya vamos a ver más adelante qué es cada uno rápidamente. Y en la tercera fase estamos en la ejecución contractual. Estamos en un contrato. ¿Ok? En un contrato. Importante. Hay una ley que se llama la ley número 27444. Ley del procedimiento administrativo general. ¿Se han escuchado hablar de esto? Según eso. Y la ley 27444 dice: yo, ley 27444, regulo todos los procedimientos administrativos que hay en el país. Sin embargo, cuando hay una norma especial, una norma que específicamente regula un procedimiento, yo soy de aplicación supletoria. Lo que no diga la norma especial, yo voy a regularlo porque hay un vacío. En la primera fase y en la segunda fase estamos ante procedimientos administrativos. La pregunta es: ¿qué ley se aplica en primer lugar? ¿La ley de contrataciones o la ley número 27444? La ley de contrataciones, ¿cierto? Porque la norma especialmente regula el procedimiento de contratación. Y cuando la norma no me diga algo, cuando hay un vacío, puedo aplicar supletoriamente para suplir ese vacío la ley número 27444 en esta etapa y en esta etapa. Sin embargo, en la tercera etapa, en el contrato, no puedo aplicar supletoriamente la ley número 27444. ¿Quién me dice por qué? Excelente, doctor, perfecto. Porque en esta fase estamos en contrato y la ley 27444 regula procedimientos administrativos, relaciones entre entidades y administrados. Y acá no hay un administrado, hay un contratista, una relación jurídica. Muy bien, doctor. Y para cerrar el tema de la introducción, para cerrar el tema del ámbito normativo, es importante que ustedes conozcan al órgano rector, al ORCE, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el ORCE, es una entidad más de las 2.793 que hay en el país. Tiene todos los órganos que tiene una entidad más, como cualquiera del país. Los que trabajan en entidad pública, ¿qué áreas hay en la entidad pública donde ustedes trabajan? ¿Qué órganos hay? ¿Qué áreas hay? Jurídica, ¿cierto? Excelente. El OCE tiene también su área de asesoría jurídica. El OVA. El OCE también tiene un área de administración. ¿Qué más? Control, ¿no es cierto? El OCE también tiene su órgano de control interno. Tiene tesorería, tiene presupuesto. El OCE también tiene logística. Cuando el OCE quiere comprar un bien, servicio o contratar la ejecución de una obra,
igual tiene que llevar a cabo un procedimiento de contratación como cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la única entidad pública que no tiene que llevar a cabo un procedimiento de contratación como cualquiera? ¿Quién sabe? ¿Quién cree? ¿Cuál es la entidad pública que tiene el menor nivel de aprobación en el país? El Congreso. Y el Congreso sacó una directiva que según ellos tiene rango de ley en la cual dice que no tienen que aplicar la ley de contratación, ¿no? Pues eso es. Bien. Pero el OCE tiene, para efecto de esta clase, 4 órganos, 4 áreas que no tienen ninguna otra entidad en el país y que la identifican sobre todas las demás, que la diferencian sobre todas las demás. La Dirección Técnica Normativa, la Dirección de Supervisión, el Tribunal de Contrataciones del Estado y la Dirección de Arbitraje Administrativo. ¿Qué hace la Dirección Técnica Normativa? En primer lugar, esta es la ley de contrataciones y su reglamento. Si ustedes leen la ley de contrataciones y su reglamento, de repente van a encontrar artículos que no son muy claros, que son ambiguos, que no entienden lo que dice. Cualquier persona privada, persona jurídica, privado o público, puede ir al OCE y decirle: OCE, no entiendo lo que me dice el artículo 44 de la ley. ¿Qué quiere decir tal cosa? Bueno, si eres privado vas a tener que pagar una tasa de 269 soles, y si eres público es gratis. Y el OCE va a contestarse esta consulta y va a emitir un documento que se llama opinión. Opinión número 105-2016/DTN, Dirección Técnica Normativa. Y en esa opinión, el OCE interpreta el alcance de ese artículo. Y por lo tanto, mediante esa opinión, que el OCE interprete el alcance de ese artículo, se vuelve inobligatorio para todos. Entonces, tenemos por un lado la opinión y por otro lado también tenemos las directivas. ¿Qué son las directivas? La ley de contrataciones regula estas 3 fases.